Bienvenidos al podcast Mujeres con Energía. Mi nombre es Cecilia Mozas y en este podcast buscamos acercarnos a las voces que lideran y que transforman el sector energético en Paraguay. Hoy estamos con la ingeniera Karen Fernández, ingeniera en energía. ¿Cómo estás, Karen? Hola Ceci, ¿cómo estás? Súper bien. Bueno, gracias por acompañarnos hoy. No, gracias a vos. Un honor estar acá realmente. Muy contento de tenerte. Y bueno, Karen es ingeniera en energía por la Facultad Politécnica de la UNA. Es especialista en energía, es encargada de energía en una empresa paraguaya con 54 años en el mercado, que es Record Electric. Y ella se está encargando de la incorporación de productos de la línea solar en esta empresa. Y bueno, Karen, lo primero que queremos hacer con esto es escuchar un poco acerca de tu trayectoria y bueno, conocerte un poco más. Bueno, mira, yo de chica, desde muy adolescente, realmente la pasión hacia las físicas y matemáticas fue lo que me llevó a dirigir mi mirada hacia la ingeniería, ¿verdad? Pero también en ese entonces me involucraba mucho en actividades sociales, muchos voluntariados de impacto social, y decía, bueno, ¿qué ingeniería puede realmente cumplir con esto? Y cuando eso era en 2015, recién iniciaba esta carrera de ingeniería de energía justamente, pero mediante que recorrí universidades, facultades, realmente ahí encontré esta carrera y dije, esta es. O sea, fue un sí sencillo. Me interesó bastante porque abarcaba tanto lo social, técnico, ambiental también. Y bueno, yo también tenía ese sueño de ayudar a las personas en términos técnicos y tenía un sueño así del día de mañana que en las comunidades llegue la energía, ¿verdad? Donde no estaba llegando en ese entonces. Era un sueño ambicioso, pero lo que yo también hice cuando empecé la carrera, ya que no conocía ningún ingeniero en el área, ninguna ingeniera tampoco, ni del país ni de la región, quería ser, o sea que yo soy una persona muy curiosa y quería involucrarme así en proyectos técnicos, en pasantías de diversas áreas, porque la energía no es solamente electricidad, eso también me di cuenta, son biocombustibles, derivados de petróleo, hidrógeno, solar, eólico, es todo un conjunto y tan diverso, y que también la energía no es solamente generación, ¿verdad? Entonces, mediante que fui avanzando en mi carrera, sí estaba muy en la parte técnica, pero al finalizar tenía que decidir qué tema de tesis tener, ¿verdad? Con mi colega justamente. Y nos enfocamos en la parte social de la energía, ¿verdad? Justamente vos habías empezado con la línea de pobreza energética y nosotras quisimos seguir esa línea a nivel país, ver cómo usamos la energía en nuestro país, ¿verdad? En nuestras casas. Y bueno, ¿qué fue lo que nos impulsó? Es que Paraguay es un país muy particular. No es solamente, o sea, que todo el mundo habla de generación de energía. ¿Por qué? Porque tenemos abundante en Paraguay, ¿verdad? Y sí, somos los mayores productores y exportadores de energía limpia per cápita a nivel mundial. Pero en la utilización esto no se traduce de una forma equilibrada, ¿verdad? Totalmente. Y es lo que vimos realmente, porque a pesar de que tengamos una cobertura eléctrica nacional bastante amplia, al 100% prácticamente, nos dimos cuenta de que con respecto al consumo, según el balance energético nacional, consumíamos 40% de biomasa, 40% aproximadamente de derivados de petróleo y solamente 20% de electricidad. Así mismo. Y ahí dijimos, espera, ¿qué está pasando? ¿Por qué esto está ocurriendo? Y bueno, esto fue lo que nos impulsó y que nos enseñó que la energía no se trata solamente de infraestructura, sino que también de qué tipo de acceso a electrodomésticos, donde damos el usufructo de la electricidad, tenemos. También la calidad de la energía y los hábitos de consumo que tenemos en nuestros hogares, ¿verdad? Así mismo. Y también que no es solamente algo técnico, la energía, sino que más bien se trata de, está profundamente ligada a cómo nosotros crecemos como sociedad y cómo producimos y cómo consumimos, ¿verdad? Exactamente. Entonces, todo esto realmente, la parte de la investigación, de ver estas brechas me llevó a enfocarme en lo técnico, pero más ligado a lo comercial, que hoy en día es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Claro. Y justamente me estoy enfocando en la parte de tecnologías solares, que es algo nuevo que se está adoptando en Paraguay y es uno de los caminos que tomé ahora, Claro. ¿verdad? Mira, me parece fascinante lo que contás porque mostrás la trayectoria
por un lado, de tu interés, ¿verdad? Pero también hablaste de algo muy importante, Karen, que creo que no siempre se visibiliza, que es Paraguay siempre se caracterizó por tener un superávit energético y por Sí. una riqueza energética y abundancia. Sin embargo, nosotros, ¿qué observamos, verdad? Observamos que el consumo per cápita es bajo. Se corresponde con un país de bajos ingresos. No se corresponde con un país de medianos o Exactamente. altos ingresos. Sí. ¿Por qué? Porque normalmente la cantidad de energía que un país consume por habitante es un indicador de su nivel de desarrollo, ¿verdad? Y lo que habíamos observado, haciendo nomás en la profundidad, lo que decía es que, sin embargo, en Paraguay, con superávit, con una exportación impresionante y con una población que, digamos, que también tiene acceso teórico a tecnologías, veíamos un consumo muy bajo, ¿verdad? Y ahí es donde nos acercamos y vimos que en realidad, como vos decís, y ustedes ahondaron y realmente profundizaron en eso, el consumo de energía en los hogares no era primordialmente eléctrico, ¿verdad? Exactamente. Realmente se están satisfaciendo las necesidades energéticas de los hogares con otros energéticos, con hidrocarburos, con carbón, con Sí. leña, de forma Leña. ineficiente, ¿verdad? Ujú. Y sabemos que lo que siempre se habla de energía y desarrollo en el Paraguay realmente también tiene que ver con enseñarnos a nosotros mismos a utilizar ese recurso, digamos, de una forma que nos traiga desarrollo humano, no solamente desarrollo económico, ¿verdad? Exactamente. Y eso significa, ok, cómo llega la energía a los hogares, pero también cómo hacemos que los hogares puedan usar la energía a través de qué electrodomésticos, a través de qué prácticas, ¿verdad? Así que me parece que el tema que desarrollaste, que fue como el trampolín de Sí. intersección entre la carrera universitaria y tu carrera profesional, creo que es súper interesante, ¿verdad? Em, y creo que en ese espíritu te hago una consulta, porque tenemos, ok, tantos años de bonanza energética, tantos años de pensar cómo usamos esa energía para desarrollarnos. Y hoy tenemos ya otra pregunta, que es, Ujú. ¿qué pasa con un futuro donde la energía ya no es suficiente partiendo de la capacidad instalada que tenemos? ¿Cómo vos ves estas Sí. conversaciones acerca de la crisis de potencia o de la crisis de energía que se avecina? Bueno, en Paraguay ahora se está hablando mucho de esta alerta de la crisis energética para el año 2030, pero ya se habla más de que se va a adelantar ese año, ¿verdad? Para el 2027 posiblemente para adelante. Y bueno, esto es por una brecha que va a haber entre la generación y la demanda, ¿verdad? Que de hecho que estuvimos viendo en el año anterior que nuestro consumo eléctrico se elevó a 18%, que prácticamente fue el único a nivel global, ¿verdad? Y bueno, realmente esta situación nos lleva ya a tener una visión a largo plazo de qué hacemos, cómo planificamos para expandir nuestra generación. Y ya hablando de soluciones, ahí puedo tocar el tema de energía solar, ¿verdad? Que es lo que hoy en día se está hablando mucho, porque en Paraguay el potencial solar es bastante grande, es enorme realmente, uno de los mayores en nuestra región. Si bien la solar podría ser una solución, puede aportar bastante para poder evitar este colapso energético del cual se habla. ¿Por qué digo eso, verdad? Porque la energía solar, estas obras no requieren de tantos años de ejecución. Mm. Son proyectos rápidos, escalables y que se pueden controlar a nivel local, ¿verdad? Son modulares también, ¿verdad? Exactamente. Y también, eso ya hablando en términos de generación, ¿verdad? Pero algo que también tenemos que hablar es que la energía solar no va a solucionar todo. Mm. De hecho, que ya se hablan de otras fuentes también, como la eólica, si bien no tenemos un gran potencial, em, tenemos que saber eso, ¿verdad? De que es una pieza clave, sí, la energía solar para poder combatir esta problemática. ¿Y por qué? Porque en Paraguay la radiación solar es bastante grande y yo tengo esa visión de que tenemos que tratar de priorizar nuestros recursos que tenemos en nuestro país, ¿verdad? Internamente, en principio, ¿verdad? Claro. ¿Cómo utilizamos nuestros ríos para las hidroeléctricas? También para la solar podemos hacer lo mismo, para la eólica, biomasa, ¿verdad? Y realmente la lógica o lo que yo estoy pensando que podría ser un plan, y de hecho que se está viendo en el plan maestro de generación, es que tiene que ser un trabajo en conjunto. Lo que ya tenemos de la parte de centrales hidroeléctricas, combinar con la solar, ¿verdad? Por ejemplo, de una forma sencilla se podría generar durante el día con la solar, suplir los picos de consumo y por otro lado las hidroeléctricas que puedan estar como cubriendo la generación base, Mm. ¿verdad?
Y esto también combinados con banco de baterías, que es lo que también se está implementando para poder hibridar con estos sistemas, ¿verdad? Y que sea como un respaldo energético. Esto podría realmente, aparte de aumentar la generación, también estabilizar la red en cierto sentido para poder cubrir esos picos de demanda. Ahí me permitís, es súper importante algunos términos que mencionaste. Primero que nada, quizá entender a qué nos referimos con demanda y entender a qué nos referimos con generación base, etcétera, ¿verdad? Nosotros, y ahí una pequeña aclaración, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados a que el 100% de nuestra matriz de energía eléctrica, o sea, todas las fuentes de generación son hidroeléctricas desde hace más de 50 años. Y son hidroeléctricas de una forma aquí en Paraguay que son hidroeléctricas de base, o sea, son hidroeléctricas que no son tan estacionales, o sea, no es que varían demasiado Exactamente. en el día, ¿verdad? Como otros tipos de hidroeléctricas en el mundo. Entonces, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos prácticamente combustible, por decir una forma, que sería en el caso el potencial hidráulico, el agua, en realidad, 24 horas, ¿verdad? Casi de forma constante. ¿Y qué pasa? Que en ciertos momentos del día, ¿verdad? Hay los picos donde necesitamos más y otros menos. Entonces, Sí, contratamos como sociedad toda la potencia, o sea, toda la necesidad de 4 horas en el día, pero en realidad las otras 20 horas usamos menos, ¿verdad? sí, Y entonces, lo que se puede hacer es que esa base se cubra con energía como la hidroeléctrica, pero que esos picos, en lugar de tener que contratar mucha más hidroeléctrica, se puedan cubrir exactamente. con la energía Para el solar solar. que además tiene una producción mucho más variable, ¿verdad? No es que es 24 Es horas, intermitente. claro, porque también depende del sol, Sí. ¿verdad? Entonces, estrictamente, mediodía prácticamente Son hay la 6 a posibilidad, 7 horas así, pero de tenemos radiación. 5,5 creo, o 6 horas de promedio, Sí, ¿verdad? aprox. Eso que quiere decir que en realidad yo tengo que calcular que 6 horas al día yo puedo cubrir sí o sí con solar y que el resto necesito otras fuentes, Tal cual. ¿verdad? Es así, Karen, ¿verdad? Tal cual. Y eso también puede estar respaldado con el almacenamiento de energía con bancos, que es lo que se está también planificando. Esas son las Para, baterías, ¿verdad? son las baterías que estarían también como haciendo un respaldo energético, almacenando la energía. Por ejemplo, si también hay picos de demanda a la tardecita noche, que pueda suministrar esa energía que fue almacenada a partir de la fotovoltaica, pueda generar, o sea, suministrar durante la tardecita noche. Claro, o sea, Entonces, antes se decía sería de esa mucho, manera. cuando hablamos la cuestión de exportar la energía, se decía la energía no se puede almacenar en grandes cantidades, se decía hasta hace unos 4 años más o menos, ¿verdad? Sí, Pero la tecnología de baterías evolucionó tan rápido sí. que hoy en día es posible el almacenamiento de grandes cantidades de energía eléctrica en pilas esencialmente, para Sí, hacer como un ejemplo, ¿verdad? Y además quiero, o sea, hacer otra acotación, cuando hablamos fotovoltaica hablamos de básicamente una tecnología que nos permite tomar la luz del sol y transformar en energía eléctrica, ¿verdad? Eso es. tal cual. Bueno, la energía solar es un recurso que tenemos en todo el mundo y cómo es que la captamos o la aprovechamos es a través de los paneles fotovoltaicos, que está formado por celdas fotovoltaicas y en términos sencillos, prácticamente la radiación solar emitida por el sol cae por el panel en cierto ángulo y eso es lo que finalmente hace generar la energía eléctrica. Mm, Pero no es solamente un panel lo que hace eso, se necesita de un controlador y un inversor. mm. ¿Para qué? Para poder regular esa generación que viene de la generación eléctrica que se genera con el panel y se puede usar en nuestras casas y en las industrias. O sea, tiene, no, es el famoso el sistema Ese es el sistema solar fotovoltaico, fotovoltaico, ¿verdad? exactamente. Bueno, y te pregunto, Karen, primero, ¿a qué escala se puede usar esto? ¿En las residencias? ¿En zonas rurales? O sea, ¿qué tipo de productos hay Sí. de paneles solares, Bueno, digamos? realmente muchos hablan de que hay solamente o existe la aplicación de paneles para los techos o solamente para plantas solares, pero va más allá de eso. Es súper diverso la aplicación y la tecnología en sí. Se puede adaptar tanto al campo como a la ciudad y responder necesidades productivas incluso y también sociales, ¿verdad? Entre ellas, podemos ver que existen, por ejemplo, sistemas de bombeo solar, que es justamente lo que estoy lanzando ahora en Record Electric, que se trata de suministrar agua a través de esa generación generada por la energía solar fotovoltaica, ¿verdad? Y esa agua se utiliza en el campo en su mayoría, hoy en día está resultando. ¿Por qué? Porque es bastante viable. Se suministra a bebederos de ganados
o también para extraer agua profunda de pozos profundos, para suministrar agua potable. Tiene una diversidad de aplicaciones y entre ellas también otra aplicación de la energía solar son algo que vemos en la ciudad, ¿verdad? Ya. Por ejemplo, en el Chaco estamos viendo de que existen los estacionamientos con techos solares. Si bien la mejor aplicación sería ya con paneles bifaciales. ¿Qué son los paneles bifaciales? Son las que tienen doble cara y pueden captar la radiación tanto de manera de la cara frontal y la cara trasera, por así decirlo, ¿verdad? Y eso, como se eleva en cierta altura los paneles solares, para que pueda captar la radiación de la parte trasera y que realmente el rendimiento sea óptimo. Y también tiene que estar encima de un suelo prácticamente que sea bastante de un color claro, ¿verdad? Para que pueda haber una reflexión de la radiación y pueda captar eficientemente el panel, ¿verdad? Eso también es una de las aplicaciones y también vemos que existen, por ejemplo, hacia Itaipú, en cargadores eléctricos alimentados con paneles solares. Es algo que hoy en día se está realizando en muchos países, pero también es una alternativa bastante válida y viable, ¿verdad? O sea que, para entender, ¿verdad? Nosotros cuando hablamos de solar para la matriz de generación, estamos hablando de grandes parques solares fotovoltaicos que inyectan la energía a la red, por un lado, ¿verdad? Pero también hablamos de, vamos a decir así, de aplicaciones específicas de consumo. Exactamente. Que nos vienen a ayudar cuando o tenemos un mal acceso a la red, estamos en zonas remotas, o por ejemplo si queremos ahorrar, ¿verdad? ¿En qué sentido? Si yo, por ejemplo, quiero suscribirme al sistema de horario dinámico que ahora tiene una tarifa dinámica la ANDE, y entonces donde yo tengo que pagar más en horas pico y menos en horas valle, pues si yo tengo mi panel solar, me ahorro el pico del mediodía y me ahorro unos cuantos ahí en mi tarifa, ¿verdad? O sea, tiene todas esas aplicaciones, pero son como diferentes, vamos a decir, rubros, ¿verdad? Uno es a nivel, lo que se llama en inglés, utility scale, que es a nivel planta solar, ¿verdad? Y el otro son aplicaciones para consumo industrial, comercial, residencial, ¿verdad? Y rural. Exactamente. Lo que hoy estamos viendo más es en la parte rural porque ahí no hay infraestructura, ¿verdad? Claro. O sea, hoy en día se utiliza más en lugares donde son remotos y no es viable una red implementar o instalar en ese lugar. Pero, ¿por qué también aún no se está implementando? Es por muchos factores. De por sí, todavía hoy en día se está hablando mucho de que tenemos energía abundante, y es cierto. Y por otro lado, la tarifa es competitiva si uno quiere realmente implementar en las industrias. La energía solar fotovoltaica también podría competir con la tarifa de la ANDE, ¿verdad? Porque sería una inversión bastante elevada y realizando realmente las comparaciones y los estudios económicos, saldría mucho más económico seguir consumiendo de la ANDE. Sí. ¿Verdad? Eso hoy en día podemos hablar de esa manera. Exacto, porque la tarifa tampoco es una tarifa que cubre, vamos a decir, todas las partes de la cadena de suministro de la ANDE. En otras palabras, la tarifa hoy como la conocemos es inadecuada para cubrir también las necesidades de la ANDE. Es decir, está por debajo de los costos, ¿verdad? Con lo cual hace que sea menos competitiva una tecnología como la solar, ¿verdad? Sí. Entonces es como un círculo vicioso donde necesitamos tener mayor implementación de energía solar, pero la tarifa hace que sea menos competitivo también invertir en eso, ¿verdad? O sea, el famoso el huevo y la gallina, ¿verdad? Sí. Y Karen, te hago una consulta, sí, es que yo soy un cliente residencial, ¿verdad? Y hago una estimación, qué sé yo, tengo un generador, ¿verdad? Y tengo la opción de tener un panel solar fotovoltaico. Yo ya sé que el costo inicial va a ser mayor de un kit solar, pero en lo que es la operativa posiblemente puedo llegar a ganar en el tiempo de vida del kit solar, ¿verdad? ¿De qué tiempo de vida estamos hablando? O sea, ¿de qué vida útil tiene un kit solar hoy en día con sus diferentes componentes? Bueno, realmente los paneles solares en sí tienen 25 a 30 años de vida útil, de garantía del producto prácticamente. Las baterías, si vas a colocar, sí se tendría que cambiar cada 5 a 8 años aproximadamente, ¿verdad? O sea, en otras palabras, es fácil de tener una idea de en cuánto tiempo yo puedo recuperar mi inversión. Y ese tipo de trabajo usted también hace, ¿verdad? Sí, de hecho que uno también en Record lo que estamos haciendo es iniciar con este tipo de proyectos. En verdad, uno, por más de que estamos iniciando ahora con estos productos nuevos solares, y como no son conocidos,
lo que tenemos que hacer al comienzo es hacer camino proyecto a proyecto, ¿verdad? Mm. Porque tenemos que tratar de convencer a los clientes también de que esta inversión puede realmente tener un retorno en ciertos años, ¿verdad? Mm. Como hoy en día sí son 8 a 10 años, pero es lo que también se podría ir implementando en las residencias. Si bien comparando con un generador, si bien su inversión inicial es bastante baja, lo que tenemos que tener en cuenta es que durante su vida útil requiere de mantenimientos, que es un costo también elevado, y lo otro que utiliza combustible, ¿verdad? En cambio, la energía solar solamente necesita del sol, no necesitas tampoco mantenimiento para poder operar durante su vida útil. Pero sí esos cambios de baterías que posiblemente en 8 a 10 años deberías de cambiar, pero el resto, tanto inversores como paneles solares, sí tendrían una vida útil bastante larga, de 25 a 30 años. Es súper interesante, realmente. Yo creo que cada vez va a ser más interesante para los consumidores residenciales también entender eso y también las soluciones de respaldo, ¿verdad? O sea, eso Tal cual. significa eso, ¿qué hago cuando se va la luz? ¿Verdad? Ujú. Esa solución de respaldo es eso, ¿verdad? Em, Ahora te consulta a nivel nacional, ¿qué te parece a vos que se necesita para masificar la adopción de la energía solar? Bueno, si bien en Paraguay hoy tenemos muchísimo potencial para adoptar, ¿verdad? Tanto tenemos alto potencial, tenemos la urgencia de diversificar la matriz energética del cual estamos hablando hoy en día y una demanda que va creciendo también año a año, ¿verdad? Pero hay tantos desafíos y puntos que se deberían de destrabar, ¿verdad? En nuestro país. Entre ellos está la ley de fomento de energías renovables no convencionales. Esa ley realmente tiene puntos positivos y negativos, ¿verdad? Entre ellas, la ANDE hoy en día, mediante esa ley, puede comprar energía mediante un generador privado, ¿verdad? Eso es un logro, porque antes no se podría ver eso. Pero, ¿cuáles son los puntos más importantes y negativos? Es, en principio, de que el plazo de contratación es bastante limitante, son nada más que 15 años, ¿verdad? Pero lo bueno es que eso se está encaminando. De hecho, que el Ejecutivo está implementando una mejora o propuso la mejora de cambiar a 30 años de contratación. ¿Por qué? Porque todo un sistema solar no es una inversión, o sea, no requiere una inversión baja, sino que requiere niveles altos de inversión, ¿verdad? Y aparte su vida útil son de 25 a 30 años, ¿verdad? Claro. Y lo otro que también es importante es que todavía no está fijado la tarifa de compra de energía por kilovatios hora, que es una falencia que podría, o sea, afectar muchísimo porque un proyecto que realmente se quiere ejecutar no se podría hacer si no está fijado este dato, ¿verdad? Claro, no podés calcular la viabilidad si no sabes por cuánto Exactamente. te van a comprar, Sí, esencialmente, ¿verdad? Entonces, entonces la tarifa y los plazos, que son efectivamente lo que están sí. ahora en estudio. Eso en términos de ley, ¿verdad? Ya Mm. de regulación, pero también existen otros puntos como, por ejemplo, los accesos a financiamiento, que, por ejemplo, de parte de bancos y cooperativas deberían también de establecerse ciertas líneas de créditos accesibles, que debería ser realmente un trabajo en conjunto con el gobierno, ¿verdad? Y también con el Viceministerio de Minas y Energías. Es algo que se podría llevar a cabo. ¿Para qué? Para que los proyectos sean financieramente sostenibles en el tiempo también, ¿verdad? Y entre otros puntos, a lo que también la mayoría de repente hoy empieza a hablar es sobre cómo estamos en términos de infraestructura, ¿verdad? Si es que penetramos mucho en energías renovables, se habla mucho de que eso podría desestabilizar el sistema. ¿Por qué? Puedo hablar de un caso de España, de que justamente pasó hace un tiempo, del apagón masivo por la desincronización de la red, que justamente ocurrió por la alta penetración de energías renovables. ¿Por qué? Porque España está prácticamente su sistema de generación enfocado en lo solar y eólico, prácticamente el 70%. Y eso llevó al debate de que fue debidamente por la intermitencia de la red y no había un respaldo en el sistema, ¿verdad? Entonces, este es un punto también importante que tenemos que tocar porque tenemos que estar preparados. No se trata solamente de hablar de energía limpia, sino que tiene que ser también una energía generada confiable y segura y estable.
Y por eso hablo mucho también de que todo este plan tiene que estar respaldado con una implementación técnica bien implementada, ¿verdad? Con una implementación o en realidad modernización de la red, de cómo estamos operando el sistema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si llegamos a hibridar lo solar con lo hidroeléctrico y también los bancos de batería, tenemos que tener un despacho de carga, o sea, de generación bastante adaptado a nuestro sistema. Se tiene que diseñar como una integración técnica que esté adecuada a nuestro sistema interconectado nacional. O sea, un sistema básicamente de cómo, de en qué momento entra qué tecnología. Exactamente. Sería, ¿verdad? Eso es algo Sí. que en muchos países se está llevando a cabo, y más cuando se trata de generación de diversas fuentes. Claro, o sea, lo que vos decís es lograr esa complementariedad de fuentes, ¿verdad? O sea, cuando llamamos hibridar, llamamos a que nosotros hoy nuestra matriz es 100% eléctrica Exactamente. y al meter cualquier otra fuente es hibridar. A eso te referís, ¿verdad? Sí, en la hibridación, cuando yo hablo también de que posiblemente a futuro, cuando implementemos lo solar, ya esté hibridado, sería combinado con las centrales hidroeléctricas, ¿verdad? Y cuando sucede eso, realmente para evitar estos colapsos, como pasó, por ejemplo, en España, de que se desestabilice la red por tener mayormente energías renovables, es donde se aplica también combinar con, serían los generadores que tienen mayor inercia, ¿verdad? Como las centrales hidroeléctricas, o centrales nucleares, o térmicas, ¿verdad? Que generalmente funcionan con una generación base, generalmente generan de una manera constante y ayudan a que el sistema tenga una estabilidad en términos de frecuencia y tensión, ¿verdad? Porque de por sí las renovables generan intermitencia en la red. Entonces, lo que puede suplir ese Distorsión. problema, ese factor, pueden ser estas centrales hidroeléctricas. Claro. O sea, que cumplen una función no solamente del respaldo y la intermitencia en términos del tiempo, sino también de la intermitencia de la naturaleza de la energía que se Exactamente. inyecta a la red, Sí. ¿verdad? Tal O sea, y cual. ahí para eso podemos después quizá introducir ahí algún link, algún documento que explique bien la cuestión de frecuencia y tensión, Sí. porque es fundamental, pero ciertamente es un tema, creo que para todo un episodio luego, ¿verdad? Pero me parece Sí. un ejemplo excelente el que diste, Karen, porque nosotros hablamos mucho de la energía limpia, la energía solar, qué sé yo, solamente, y es fundamental, pero también, y esta es mi opinión muy personal, ¿verdad? Nosotros tenemos que echar mano de todas las tecnologías que tengamos a disposición para priorizar la seguridad de abastecimiento. ¿Qué significa eso? Si necesitamos una central térmica para respaldar, pues necesitamos una central térmica a gas para respaldar. Si necesitamos cualquier otra Sí. tecnología, necesitamos todas las tecnologías, ¿verdad? Sobre todo porque estamos en una situación donde sabemos que se viene una necesidad, ¿verdad? No tenemos 40 años para planificar qué vamos a hacer en el 2060, ¿verdad? Necesitamos saber qué vamos a hacer ahora, en el 2027 y el 2030. Tengo miles de preguntas al respecto. Creo que sería muy interesante ahondar en varias de ellas, ¿verdad? Pero no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarte, mira, yo sé que vos sos una de las 5 primeras personas egresadas de la carrera de Ingeniería de Energía, de las cuales, si mal no recuerdo, 3 son mujeres, ¿verdad? Súper interesante ese mismo hecho. Pero también te pregunto, desde que lo que te tocó, tanto en la carrera como en la parte profesional ahora, ¿cuál fue tu experiencia liderando proyectos siendo mujer en el ámbito? Bueno, realmente ya entrando en el mundo laboral fue algo desafiante, porque si bien al comienzo era enfrentarme frente a prácticamente la mayoría son hombres, ¿verdad? Yo soy la única mujer también en mi departamento de especialistas, y es algo también que me costó ver porque durante mi carrera sí éramos, la mayoría éramos mujeres, de hecho, más que hombres. Entonces ahí fue como algo que tuve que volver a adaptarme a que todos sean hombres mis compañeros, pero también por eso es que me costó al comienzo, fue un desafío porque tuve que demostrar más capacidad, ¿verdad? De lo que tengo para que me puedan valorar o validar mis palabras, mis conocimientos. Pero también me di cuenta que no se trata solamente de prácticamente imponer respeto de esa manera, sino que también de estar siempre segura y confiada, ¿verdad? Es algo que de repente las mujeres tendemos a achicarnos, ¿verdad? Frente a los hombres,
Pero si demostramos mucha seguridad, ahí realmente ya ganas respeto frente a ellos, ¿verdad? Y contigo mismo también, Sí, entre paréntesis, ¿verdad? exactamente. O sea, es una cuestión también interna. Es algo interno también que yo creo que muchas tenemos que siempre tratar de mejorar. Luchamos con eso siempre y es algo que admiro muchísimo de nosotras, ¿verdad? Es un desafío siempre en la parte técnica afrontar este tipo de problemas. Vamos a decir de problemas, ¿verdad? Pero también lo otro es que yo veo que muchas aportamos de una manera distinta en este sector energético. Si bien es algo técnico, podemos verlo de una manera más, de que aportamos de una manera sencilla, de también ponernos en el lugar de la persona que vamos a ayudar en lo técnico, que me toca a mí en mi caso, ¿verdad? Tenemos más miradas sensibles, más empáticas, conectamos con las personas de manera distinta, capaz, y eso ayuda a también poder empatizar y poder saber cómo transformar una solución técnica en algo que puede ser aplicado en la persona, ¿verdad? En una problemática que está hoy día llevando a cabo, ¿verdad? Súper interesante. Y yo creo que eso ya se nota precisamente desde los trabajos que hiciste en la carrera, ¿verdad? Con las cuestiones de entender cómo la gente utiliza la energía en sus casas, ¿verdad? O sea, Sí. parte de ahí, pero se traslada a cualquier otra situación. Así que excelente y muchas gracias también por ese aporte. Apreciamos mucho también ese aporte, Karen. Bueno, mira, antes que nada, muchísimas gracias. Realmente este tema es demasiado actual, demasiado apasionante y demasiado del futuro. Y estoy muy contenta de que hayas podido venir a acompañarnos. Con este episodio se cierra con este comentario, ¿verdad? Entonces estamos muy, muy contentos de seguir escuchando de cuál va a ser la evolución de esta tecnología en el futuro. Y bueno, gracias de nuevo por tenerte acá y nos vemos. Muchas gracias a ustedes.